Bienvenido, mi nombre es Dulce María Rivera Sánchez y me mantengo en la licenciatura en Pedagogía. El día de hoy le estaré compartiendo información que en este caso se trata sobre 3 temas. En primer lugar, movimientos religiosos y su impacto en la educación. La Edad Media conoce una variedad de movimientos religiosos en general. Estos movimientos derivados de órdenes religiosas. Las sociedades humanas fueron adecuadas durante milenios por movimientos religiosos y por quienes ejercía la autoridad. Estos movimientos destacaron las mujeres cristianas de los Países Bajos con un nuevo modelo de vida religiosa. En segundo, la Reforma. Se conoce como Reforma al movimiento radical producido en la Iglesia Occidental durante el siglo XVI por Martín Lutero. La Reforma religiosa fue uno de los aspectos del Renacimiento y un importante antecedente necesario de la Ilustración y la Contrarreforma. En tercer lugar, la Contrarreforma. La Contrarreforma señala que los países católicos una rápida evolución de los ideales. Se les conoce como Contrarreforma, ya que fue respuesta para frenar el avance de las doctrinas protestantes en Europa. Espero y esta información sea de su mayor agrado. Gracias, hasta la próxima. Los movimientos religiosos y su impacto en la educación, la Reforma, la Contrarreforma. La Iglesia ha dejado de ser un lugar seguro donde buscar refugio espiritual. En los siglos XIV y XV nacieron una serie de movimientos religiosos populares ante la necesidad que tenía la gente de dar salida a problemas espirituales. La Edad Media conoce una variedad de movimientos religiosos. Estos movimientos derivaron en órdenes religiosas o en declaradas sectas herejes. El principio de orden de la Iglesia medieval de la vida religiosa, la entrega del servicio de Dios, solamente fue posible en un orden que establece la vida monacal. Todos los movimientos religiosos en la Edad Media se enfrentaron a una discusión de adaptarse en formas religiosas oficiales de la Iglesia o seguir un camino fuera de la Iglesia de la marginalidad en forma secta o herejía. La Reforma es un movimiento producido durante el siglo XVI que sobrepasó cuestiones disciplinarias, planteó problemas doctrinales de enorme trascendencia para el cristianismo. La Reforma se originó dentro del contexto del Renacimiento. Para ello, la Contrarreforma señala a los países católicos que fue la reacción de la Iglesia que permaneció fiel a la tradición del papado romano en oposición emergente protestantismo con el movimiento de reforma producido dentro de la Iglesia Católica Romana. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carla Alejandra Pozos Bonilla. Curso la carrera de Pedagogía del primer cuatrimestre y a continuación le voy a hablar sobre los movimientos religiosos y su impacto en la educación. Básicamente nos dice que en 1378 es cuando la Iglesia empieza a perder cierta influencia dentro de la educación y empiezan a innovar ciertas cosas y se da una revolución en esta, ya que ahora puedes elegir entre seguir ciertas reglas de la Iglesia o pertenecer a alguna secta, entre otras cosas. Y dentro de la Reforma vemos que es un movimiento de renovación religiosa que comienza con la intención de denunciar las corrupciones que se dan en la Iglesia europea, desembocando en un cisma con la aparición de la Iglesia protestante. Los principios básicos de la Reforma son la salvación de la fe, la libre interpretación de la Biblia, y como ya lo dije anteriormente, se podía elegir y se veía la iconoclástica y la reducción de los sacramentos al bautismo y la Eucaristía. Y dentro de la Contrarreforma decimos que fue un proceso también de renovación, pero en este caso espiritual, que se produjo dentro de la Iglesia Católica. También se le conoce como Reforma Católica, que ya lo dije anteriormente, y se originó a partir de la necesidad de la Iglesia de reorganizarse, es decir, de innovar una estrategia frente al avance protestante, además de responder a ciertas críticas propias de los cristianos. Mi nombre es Sandra Moreno González, estudio la carrera de Pedagogía. En esta ocasión les haré un breve resumen sobre el tema 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2. La
pedagogía moderna nace en la primera mitad del siglo XIX y se afirma en el siglo XX, y su principal objetivo es que exista un ambiente amistoso y de armonía entre alumnos y maestros. Pero en tiempos anteriores la Iglesia era quien también se encargaba de difundir lo que era la educación, hasta cierto tiempo, cuando su labor fue desprestigiada. Esto fue durante el año de 1378, que fue cuando las personas comenzaron a desconfiar de todo lo que la Iglesia dictaba y decía que estaba bien o que estaba mal. Cuando se comienza a desconfiar de la Iglesia como institución teológica, todo esto conllevó a que se realizaran movimientos religiosos, lo cual conllevaron a que en la Iglesia católica se realizaran separaciones. Por ejemplo, hasta nuestros días se encuentra lo que es los protestantes, y esto pues fue se hizo en la Reforma, que fue el movimiento de separación de la Iglesia. Esto a su vez trajo como consecuencia la Contrarreforma, o lo que sería que los protestantes pues sí se levantaron e hicieron la Contrarreforma protestante. Buen día, mi nombre es Alison González, de la carrera de Pedagogía, y voy a hablar acerca del tema los movimientos religiosos y su impacto en la educación, la Reforma y la Contrarreforma. Después del cisma en 1378 se cuestiona a la Iglesia por desviar sus acciones e intenciones de los mandatos de la Biblia y solo ser instrumento de poder. Por ende, las personas en los siglos XIV y XV recurrieron a diferentes religiones que la Iglesia llamó sectas herejes. Tiempo después, la Iglesia le dio al pueblo el ideal de una vida sencilla y humilde, lo que motivó a personas y estructuras políticas a acoplarse a este ideal, como renunciar a sus bienes y darlos a los pobres y al clero. Además, nacieron más movimientos religiosos con motivaciones en común, lo que dio paso a la Reforma. La Reforma fue la protesta por actos corruptos y materialismo por parte de la Iglesia, como la venta de indulgencia, y propuso cambios dentro de ella. Y la Contrarreforma, o Reforma Católica, fue la reacción de la Iglesia para dejar todo como estaba, es decir, una involución de los ideales humanísticos renacentistas. En negativa de la Contrarreforma, por ejemplo, donde no se dejó a la religión hacer lo que quisiera, sí progresaron los ideales humanísticos a hacer los ideales de la Ilustración. Las causas que motivaron la Reforma fueron que los jesuitas, que se encargaron de la enseñanza secundaria y superior, solo se enfocaron a enriquecerse, y la relajación de costumbres del bajo clero motivaron esos movimientos. Gracias. Los movimientos religiosos y su impacto en la educación. La gente sencilla practicaba la religión a su manera, le daban un sentido mágico y sus prácticas se irían cubriendo de elementos. Durante la Edad Media se conoce una variedad de movimientos religiosos, lo cual esos movimientos se derivan en órdenes religiosos o en declaradas sectas herejes. Todos los movimientos religiosos en la Edad Media se enfrentaron finalmente ante la discusión de adaptarse a formas religiosas oficiales de la Iglesia, lo cual, como sabemos que antes no había escuelas como ahora, donde imparten educación de muchas materias y no solamente a lo religioso. Reforma. Se conoce como reforma al movimiento radical producido en la Iglesia Occidental. Planteó problemas doctrinales para el cristianismo, lo cual llevarán a la separación de algunas iglesias. La reforma se originó dentro del contexto que supuso el renacimiento de valoración del individuo. Contrarreforma. La Contrarreforma señala en los países católicos una rápida involución de las
ideas. Solo en Francia fue donde por un tiempo se practicó una política de tolerancia de la religión. La progresiva secularización de la vida social impuesta por el humanismo renacentista y la ignorancia y la relajación de costumbres del bajo clero fueron los factores principales que desencadenaron la reforma y la contrarreforma. Como sabemos con estos temas que anteriormente la educación se decía que era pura religión, que la escuela era en la iglesia y eso, y no es como ahora que en nuestras aulas nos imparten educación de muchas materias y muchas cosas. Hola, buenas tardes. Pues hoy hablaremos sobre el tema de los movimientos religiosos y su impacto en la educación, así como también de la reforma. Lo que yo entendí fue que la iglesia en ese entonces había dejado de ser un lugar seguro donde las personas buscaban un refugio espiritual. Entonces empezó que la gente sencilla practicaba la religión a su manera. Le daba un sentido mágico y sus prácticas se iban descubriendo de elementos que para ellos eran muy pero muy valiosos. También nos decía que eran una forma que los caracterizaban a la prácticamente pura religiosa. Como esto dice que se conoció en la Edad Media como una variedad de movimientos religiosos. En general los movimientos derivaron algunas órdenes religiosas. En cuanto a la reforma, dice que se conoció como reforma al movimiento radical producido en la Iglesia durante los siglos XVI. Buenos días, profesor. Mi nombre es Cristel Guadalupe Moreno Cruz. Soy de la carrera de Pedagogía. Primer tema: los movimientos religiosos y su impacto en la educación. Siguen nuevos movimientos religiosos como la adaptación a las religiosas, seguir un camino fuera de la Iglesia, secta o herejía. La reforma. A la reforma se le conoce como al movimiento radical producido en la Iglesia Occidental durante el siglo XVI, que planteó problemas doctrinales de enorme trascendencia para el cristianismo, los cuales llevaron a la separación de algunas iglesias, que eran conocidas o denominadas como iglesias de protestantes. Contrarreforma. Señala en los países católicos una rápida involución de las ideas humanístico-renacentistas. En las escuelas jesuíticas se leen los clásicos, aunque abreviados, expurgados y rebajados al rango de instrumentos y armas de ofensa y defensa. Por último, tenemos que la religión interioriza valores y normas que ayudan a conseguir logros, fomenta altas expectativas personales y ayuda a los estudiantes a evitar comportamientos sociales desviados.